Atento saludo. Mi nombre es Gilbert Peñas Garay, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, perteneciente a la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. El presente es la sustentación a la segunda actividad de la materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Con el análisis de un caso entregado en medio audiovisual para el análisis de la violación de los principios del derecho internacional humanitario. Bueno, quiero iniciar hablando del derecho internacional humanitario. Sus antecedentes es difícil precisar con exactitud la fecha en que nacen el derecho internacional humanitario. Existen precedentes que han servido de antecedentes al derecho internacional humanitario, que básicamente se trataban de pactos o, o convenios firmados entre los ejércitos que hacían parte de un conflicto y que regulaban la aplicación de ciertas armas o dejar por fuera ciertas estructuras o civiles del conflicto, y esto se tomó como un antecedente del derecho internacional humanitario. En el caso concreto colombiano existe un precedente ocurrido en 1820 con el entonces general Simón Bolívar, general del Ejército Patriota, y el general Pablo Murillo, general del Ejército Español. La guerra era una situación de conflicto por la independencia de la entonces República de Nueva Granada, y ellos firmaron un pacto que se tomó, en el caso fue un pacto como de caballeros, donde establecían que dejaban por fuera los civiles del conflicto, y que en caso de que si durante el conflicto se presentaban heridos, iban a ser atendidos y no iban a ser torturados. Este sería el precedente en el caso colombiano del derecho internacional humanitario. El concepto del derecho internacional humanitario nos habla de que es un conjunto de normas y de principios internacionales que tienen su origen consuetudinario, como expliqué anteriormente, origen establecido por la costumbre internacional, y se aplica en situación exclusivamente de conflicto, ya sea nacional o internacional, ya sea un conflicto interno o un conflicto internacional. El fin del derecho internacional humanitario es regular los métodos y los medios empleados en la guerra y proteger a los combatientes, a los no combatientes, y teniendo especial cuidado en los civiles que no hacen parte del conflicto armado. El objeto es disminuir los males posibles que pueda causar la guerra, salvaguardar los intereses de las partes que se encuentran en conflicto y reducir el sufrimiento humano. Este derecho internacional humanitario tiene unos principios que soportan su estructura como derecho para el cumplimiento. Principios como la humanidad, la igualdad, necesidad militar, inmunidad, proporcionalidad de fuerza, limitación de acciones hostiles, principio a la distinción, principio a la no discriminación. Como lo dije, estos principios van a establecer un parámetro de conducta dentro de los conflictos armados, y van a limitar ciertas acciones, van a ponerle un límite a las reglas para que no se ocasione daños innecesarios a la población civil y daño innecesario a las vidas humanas que hagan parte del conflicto. El ejercicio en concreto hablaba de un grupo armado conocido como los Sin Sombra, que violaba ciertos derechos a la población civil, y en nuestro ejercicio nos pedían que estableciéramos cuáles principios habían sido violados. Considero que se violaron tres principios fundamentales. El primero, el principio a la humanidad. ¿Qué nos dice este principio a la humanidad? Este principio nos dice que
se debe tratar con humanidad a todo aquel que no haga parte del conflicto. Entonces, ¿quién no hace parte del conflicto? Los combatientes que hayan depuesto sus armas, que sean heridos, que sean prisioneros de guerra, y los civiles, ¿sí? Ellos no hacen parte del conflicto, se deben tratar con humanidad. En el caso concreto del ejercicio, el grupo Sin Sombra le privó los derechos a las amarillas, el derecho a la vida, cometieron crímenes sexuales y otro sinnúmero de violaciones al derecho internacional humanitario para el caso en concreto. Derecho a la distinción, principio de la distinción también se vulneró. ¿Por qué? Porque el grupo Sin Sombra hacía parte de un conflicto y no tuvo distinción en combatiente de no combatiente, en el concepto de combatiente y no combatiente. Y las amarillas eran población civil, hacían parte del grupo de los no combatientes, no hacían parte del conflicto. Al ellos violar los derechos humanos, violan sistemáticamente los derechos y hacen parte los civiles del conflicto. Por último, considero que la limitación de acciones hostiles, porque el grupo Sin Sombra no fue limitado en sus acciones y vulneró y violó los derechos de la población civil como ellos quisieron y sin una razón de ser justificada. A la pregunta, ¿quiénes son víctimas de acuerdo al derecho de víctimas? El derecho internacional humanitario en sus convenios de Ginebra establece quiénes son víctimas del derecho internacional humanitario. Los combatientes que hayan depuesto sus armas, que no hagan parte del conflicto, los heridos de guerra, los náufragos, el personal civil que no haga parte del conflicto armado, personal religioso, personal de sanidad, personal de miembros de organizaciones internacionales como el 6CR, niños, mujeres, ancianos y todo aquel que no haga parte directa del conflicto armado es víctima del derecho internacional humanitario. Aquellos que han sido sometidos a actos de tortura, aquellos a los cuales se les han vulnerado los derechos humanos dentro del derecho internacional humanitario, dentro del marco del derecho internacional humanitario, que han recibido trato indebido, violaciones a los derechos humanos, que han sufrido crímenes de guerra, que han sufrido tortura. Estos se establecen dentro del derecho internacional humanitario como víctimas del derecho internacional humanitario. Para la pregunta, ¿cómo debería ser la reparación? Me fundamenté en el caso concreto, en el caso colombiano. La reparación o la restitución de los derechos debería ser acorde al derecho que se vulneró. En el caso del desplazamiento, por ejemplo, se debería devolver aquella persona desplazada a su lugar de origen. Sin embargo, existen derechos que es muy difícil restablecer, por ejemplo, el derecho a la vida, a una persona que haya sufrido tortura, que haya sufrido crímenes sexuales. Es muy difícil restablecer el derecho. Sin embargo, para el ejercicio, investigué con base al conflicto armado colombiano y la forma como se piensa restablecer o se piensa garantizar el derecho a las víctimas que fueron vulneradas. Y encontré un concepto que para mí es muy importante y me parece acertado, y es la condición o el principio a la no repetición. Tal vez no se va a poder restablecer el derecho violado, pero sí se le va a garantizar al grupo social al que pertenecía o perteneció que no se va a repetir esos actos violentos. Una vez
se firme el acuerdo o una vez se establezca el fin de un conflicto, los que participaron en el conflicto deben acogerse a que no van a repetir las acciones que ya hicieron. Debe existir una reparación indicada, es decir, eh, hubo personal civil incluido en el conflicto, el cual perdió su patrimonio, por ejemplo. Se restablecería el derecho si se le devuelve de lo cual se le privó. Si fue atacada su vivienda, si fue atacado su ganado, si fue atacado su capital, lo indicado sería restablecerle ese, ese derecho. Garantizarle la no repetición de las acciones, garantizarle la verdad en los procesos de reparación y garantizar la justicia. Quiere decir que aquel que cometió crímenes indebidos o violó indebidamente el derecho internacional humanitario debe tener la aplicación de la ley de acuerdo a cómo está establecida. Agradezco su atención al ejercicio y que tengan buena noche.